Bueno, Dios te bendiga. Vamos a hacer en el libro de Samuel, capítulo 6 ya. Dice que los filisteos vuelven a ganar el arca. Entonces, ¿qué pasó? Es que antes de esto hubo una pelea entre Israel y los filisteos. Y Israel perdió y los filisteos capturaron el arca. Y se le llevaron a Asdod. Y bueno, el arca allí en presencia de los filisteos pues le hizo daño porque Dios demanda fidelidad a Dios, demanda adoración a Dios, y los filisteos no lo adoraban. Por eso la persecución les dañó, les enfermó, dañó su territorio por no dar adoración a Dios sino a otros dioses. Entonces dice capítulo 6 verso 1 de 1 Samuel, dice: y sube el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿queremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera le vamos de volver a enviar, le vamos de volver a enviar a su lugar. Entonces, después de que le hizo daño, la captura le hizo daño, luego la quieren devolver. Verso 3, ellos dijeron: si envías el arca del Dios de Israel, no la envíes lo hacía, sino pagad la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vuestra mano. Entonces recuerden que estaba prohibido abrir el arca de Dios, ¿verdad? Entonces aquí Dios les permite abrir el arca y meter ahí la expresión, o sea, una ofrenda en forma para pedir perdón. Entonces lo que hicieron fue robar algo que no era suyo. Tomar algo que no era suyo, lo robaron para el arca. Entonces para pedir perdón a Dios le ponen cosas de oro dentro del arca y se les vuelven a Israel. Verso 4, ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que pagaremos? Ellos respondieron: conforme el número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 razones de oro, porque no se lo haga afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Entonces, aquí ya no quieren más el arca en su territorio y se elevan a Israel con 5 figuras de tumores de oro y 5 figuras de ratones de oro. Y se elevaron a Israel. Verso 5, y haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra. Y daréis gloria al Dios de Israel, que se verá su mano de vosotros y de vuestros dioses y de vuestra tierra. Entonces fíjense lo endurecido que está el corazón de los filisteos, porque viendo las señales del Dios verdadero, no se arrepintieron, ni mucho menos adoraron ni le dieron gloria. Verso 6, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endureció su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Entonces aquí los adivinos, o sea, los filisteos conocían la historia de Israel, sabían quién era el Dios de Israel. Y lo conocieron de primera mano, de mala manera, pero de primera mano. O sea, que vieron las obras de Dios en sus territorios. Así como en Egipto. Verso 7, haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid de las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Entonces aquí tiene que, bueno, así era la antigüedad, como una forma, eso de usar una vaca así, es como una forma de reverencia hacia cualquier cosa, hacia cualquier Dios, una forma de reverencia. Entonces aquí lo que los tratan de hacer es pedir perdón a Dios por lo que hicieron, por tomar lo que no era suyo y devolver el arca. Y les advirtieron: si ve el arca nada más así, no va a servir, tiene que hacer algo para pedir perdón. Entonces aquí vemos claramente que para pedir perdón hay que hacer algo, ¿verdad? Y lo hicieron los filisteos y tenemos que hacer también nosotros como cristianos. Además del simple arrepentimiento, es una cosa que tú te arrepientas, porque los filisteos se arrepintieron de haber agarrado el arca y la quieren devolver. Pero tienen que agregarle algo para pedir perdón. Así se hacía en la antigüedad, así se hacía, ¿verdad? Y deben hacerse también aquí, o sea, no sí se hace aquí en el cristianismo, pero de otra manera. Se ofrecen otras cosas, que el diezmo, que las primicias,
incluso se hacen reuniones para adorar a Dios. O sea, una cosa es el servicio normal de una iglesia y otra servicios de adoración, simplemente adorar a Dios, exaltar a Dios. Son maneras, son muestras de arrepentimiento, nada más arrepentirse, porque los filisteos se arrepintieron y quieren devolver el arca. Pero tienen que hacer algo más. Le dijeron a los adivinos, nada más arrepentirse y devolver el arca, tienen que hacer algo para pedir perdón. Aquí bíblicamente se llama expiación. ¿Verdad? Y ellos le pusieron 5 figuras de tumores de oro y 5 figuras de tumores de ratones y devolvieron el arca. Verso 8. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Las pondréis en una caja al lado de ella y le dejaréis que se vaya. Entonces aquí las pusieron en una caja, o sea, no abrieron el arca. No la abrieron, pensé que la habrían abierto, no abrieron el arca. En una caja pusieron la expiación por la culpa, que son 5 figuras de oro de ratón y 5 figuras de oro de tumores. Y la pusieron en una caja a un lado del arca y se la enviaron en una carreta con 2 vacas. Ahí se rola otra vez. Verso 9. Y observaréis, sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Dice, y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Pues entonces aquí recordemos que solamente hay un Dios verdadero, ¿verdad? Entonces aquí pues es Dios mismo el que hace las obras, el Dios mismo el que guía a esas vacas, porque su presencia en el arca. Es Dios mismo el que guía a esas vacas a Israel. Verso 10. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las pusieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Verso 11. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Entonces en una carreta, un carro es una carreta, pusieron 2 vacas y en la carreta pusieron el arca y a un lado del arca una caja con los tumores y los ratones de oro. Y los mandaron a Israel. O sea, no los mandaron, sino que dejaron ir a las vacas. O sea, pusieron todo, en la carreta con las vacas y el arca y todo. Y en la caja con los tumores y los ratones. Y vieron qué pasaba. Dice, verso 12, y las vacas se caminaron por el camino de Bet-Semes y seguían caminando recto, andando y bramando, sin apartarse ni derecha ni izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Entonces aquí Dios es el que guía a esas vacas. Dice claramente que no se aparta ni derecha ni izquierda. O sea, un animal no puede pensar por sí mismo, sino que tiene que ser guiado, ¿verdad? Entonces estas vacas fueron guiadas por Dios para llevar el arca a Israel. Entonces Dios guía esas vacas y llegan a Bet-Semes. Verso 13. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Verso 14. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y por allí donde había una gran piedra. Ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Entonces, es todo un ritual. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Esto así, tal cual como viene en el capítulo 6 del libro de Samuel. Eso se llama ofender a Dios. Eso no se habla casi en las iglesias. De hecho, yo no lo he escuchado. Aquí, ya en la actualidad, se llama altar ofendido. Un altar ofendido. Aquí se va la presencia de Dios, se va el arca de Dios, y eso ofendió a Dios. Lo que se hace en la iglesia actualmente se llama altares ofendidos por el comportamiento, por la hipocresía, por la doble moral, la doble vida de los cristianos. Eso se llama altar ofendido. Y por supuesto tiene que hacer todo un ritual. ¿Y por qué hay iglesias donde no hay revelación, no hay sanidades, no hay prosperidad? Van de mal en peor. ¿Por qué? Porque el altar está ofendido. Así se llama, en lo más moderno se llama altar ofendido. Y entonces, aquí los de Israel, cuando vieron el arca,
para darle gloria a Dios. Cortaron las maderas de la carreta, añoraron las vacas y las quemaron, las hicieron ceniza las vacas. Y eso es holocausto a Dios. Y así fue como Dios, como se le pide perdón a Dios por ofenderlo. Aquí se le ofendió al robar el arca, se le ofendió a Dios. Y así como se le pide, pero así se le pide perdón en la antigüedad. Sé poco sobre el asunto realmente, pero aquí en nuestra época moderna, el asunto se llama altar ofendido. Y obviamente tiene que haber perdón. ¿Por qué? Porque si no, no va a haber revelación, no va a haber sanidad, no va a haber prosperidad, va de mal en peor. De hecho, hay pastores que no pueden ir a ese tipo de iglesias, donde están altares ofendidos. No pueden ir porque Dios no responde. O sea, un altar ofendido, Dios no responde. Por eso no hay sanidad. Por eso no hay prosperidad ni nada. Hay gente que se acostumbra a vivir así, eso es triste. Bueno, entonces dice, verso 15, y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Sem sacrificaron holocaustos y sacrificaron sacrificios a Jehová en aquel día. ¿Por qué se hace esto? Para pedirle perdón a Dios. Porque si no se hace esto, de nada sirve llevar el arca al templo, al tabernáculo otra vez. De nada sirve. ¿Por qué? Porque Dios está ofendido por lo que se hizo. Y tiene que pedirse perdón. En este caso son holocaustos. ¿En qué época eran holocaustos? ¿Verdad? ¿En qué época eran holocaustos? Sacrificaban animales, se quemaban a Dios, así. Verso 16. Cuando vieron esto los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Pues entonces, verso 17, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Askelón 1, por Gad 1, por Ecrón 1. Vamos a ver si realmente se curaron, o qué les pasó a los filisteos. Verso 18, los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, es en el campo de Josué, de Bet-Semes hasta hoy. Pues entonces, aquí dice claramente que debe hacerse un ritual de perdón, de expiación, por la culpa. Aquí dice expiación por la culpa. Verso 19, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,000, 70 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido contra gran mortandad. Entonces, aquí si se llega a ofender a Dios, o sea, desafortunadamente, abrir en el arca, eso no, de hecho no se puede hacer salvo que Dios lo ordene. ¿Qué había dentro del arca? El maná, la vara de Aarón, que lo decía, y las tablas de los mandamientos. Eso había dentro del arca. Y bueno, la gente tenía la curiosidad por ver esas cosas. Y pues morían. Verso 20, dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá hacer delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? O sea, incluso los sacerdotes no podían hacer eso. De hecho, había, cuando ya construyó el templo, había el tabernáculo. Incluso había gente que moría cuando iba a cerca del arca. Había rituales que hacían cerca del arca, frente al arca. Y había sacerdotes que pasaban frente al arca y morían. No cualquiera puede estar cerca de Dios. No cualquiera puede estar en la presencia de Dios. De hecho, había
un protocolo de que el sacerdote que tenía que ir frente al arca de Dios tenía que ir amarrado de la cintura. Y si tardaba mucho en salir, lo jalaban para ver si estaba vivo o muerto. Verso 21. Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues, llevadla a vosotros. Bueno, entonces aquí vemos cómo Dios hace las obras, no necesita que el ser humano le ayude. Aquí Dios hizo todo. Dios castigó a los filisteos por haber tomado el arca. Y Dios guió a las vacas con el arca a Israel de nuevo. Bueno, entonces ya acaba ese capítulo de 1 Samuel, capítulo 6. El pasaje se llama: los filisteos devuelven el arca. ¿Y de qué trata? Básicamente, altar ofendido, presencia ofendida de Dios, altar ofendido. Y si haces tu ritual para pedir perdón, nada más así, nada más arrepentirse y ya. Te hace todo un ritual para pedir perdón a Dios. Hay gente que no toma en cuenta eso. De hecho, uno debe tener mucha reverencia con las cosas de Dios, con su palabra. De hecho, la gente que porta presencia de Dios es muy reverente. De hecho, Cristo era característica de Cristo, la reverencia que tenía hacia Dios. Pero entonces, aquí el punto interesante es la reverencia hacia Dios. El punto que aprendemos hoy: referencia a Dios. Reverencia, ¿qué significa reverencia? Respeto. Cuidado con las cosas de Dios. Nada más agarrar la Biblia y ya está, ¿verdad? No nada más es orar y ya, sino que hay que tener reverencia, respeto, enaltecer a Dios. Y bueno, entonces eso aprendimos hoy: la reverencia a Dios. Hay que tener respeto y reverencia a Dios. Y muchísimo respeto hacia Dios. Bueno, entonces sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.